Venezuela liberó 11 presos políticos. Sería. Inminente llegada de los liberados a España. En vivo, crónica desde Madrid. Siempre donde tiene que estar. Crónica. En todos lados, firme junto al pueblo. ¿Y quién está ahí? Lore Toso, Nuestra por compañera Lore supuesto. Toso, claro. Hola, Lore. ¿Cómo están? ¿Cómo va todo esto de la información que está llegando a raudales y que está generando realmente algunos conflictos aquí también de manera interna? ¿Por qué? Bueno, es el horario esperado para la llegada de los presos políticos españoles liberados. 11 en total, 5 que son españoles. No sé si me escuchan bien porque hay mucho viento acá y no quiero que se me interrumpiera. Bien. Sí, se escucha perfecto. Lore, bueno, esto es muy importante para España porque hay un vínculo que hay que destacar de España en Venezuela. Hay una gran cantidad de españoles que viven en Venezuela, creo que 200.000 y 400.000 son los venezolanos que viven en España. Yo te quería preguntar, porque me parece que hay una figura en todo esto, entre bambalinas, que fue muy importante, no sé cómo lo ven allá. ¿Cuál es el rol de Zapatero, el expresidente de España, en todas estas negociaciones? Es la pregunta del día. Es la pregunta del día y te diría que la pregunta desde el momento cero en que sucede la llegada de Estados Unidos y la detención de Nicolás Maduro. Porque Rodríguez Zapatero tiene para el PSOE un rol de importancia, para Venezuela un trabajo de intermediación que algunos señalan data desde el año 2016. Ahora, hoy hablando con algunos colegas españoles, algunos decían, bueno, ¿cómo podría estar mediando un expresidente español en presos políticos que el propio régimen de Maduro no reconocía como tales? O sea, ¿cómo se podía estar mediando por algo que no existía teóricamente, no? Entonces empieza a aparecer toda una figura un poco rara alrededor de Rodríguez Zapatero, que tiene una denuncia por presuntos negocios ilícitos con Venezuela. Y vos decías el otro día que querías mencionar la figura del actual presidente de España. ¿Qué rol está cumpliendo básicamente? Bueno, Pedro Sánchez ahora no digo corrido su rol, pero lo ha dejado, si se quiere, un poco menos expuesto, porque está ocupándose, por ejemplo, entre otras cosas, de lo que está sucediendo esta mañana, que es la reunión de embajadores, donde también estuvo el rey Felipe. España va a ser además sede del G20 en algunos meses nada más. Este es un año muy importante en materia política para el presidente Pedro Sánchez. Y creo que esta suerte de, no digo silencio de radio, porque él habla todos los días y tiene sus exposiciones y lo hace también a través de sus ministros a diario. De hecho, hoy el ministro Álvarez, que es el de Relaciones Exteriores, es el que se ocupó de confirmar no solamente que eran 5 los españoles en libertad, estos presos políticos, sino las identidades y contar cómo estaban y que había hablado con ellos. Pero claro, Pedro Sánchez está en un trabajo un poco más en profundidad y no tanto en exposición en estas horas de España, pero siempre con la intención de convertirse en un hombre de un rol importante, sobre todo a la hora de convencer a sus pares europeos para que se firmara aquel documento del que hablábamos hace unos días atrás. Me encanta pelotear con Lore, que está desde Europa, porque obviamente cumple un rol fundamental hoy en Europa. Vos hablabas del encuentro de embajadores y la noticia es que finalmente, después de gran cantidad de años, creo que 25 años, se firma un acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur. Hablábamos de cómo cómo estaba viendo Europa, todo lo que estaba pasando en la región, pero esto habla de que puede llegar a haber una gran circulación en lo que es el libre comercio. Sí, y que trae acá una enorme cantidad de protestas. ¿Ustedes se acuerdan los tractorazos de la 125? Sí. Bueno, si habremos estado, ¿no?, con toda esa movida que duró hasta julio de aquel año, con Cobos y su voto no positivo, y finalmente esa reforma que no llegó y demás. Bueno, un poco a tono con aquellas protestas, no con esa intensidad ni con esa cantidad, se han dado en diferentes puntos de Europa. Francia fue uno de los países centrales, Bruselas, por supuesto, también en las puertas del encuentro, ¿no?, de la Comunidad Europea, allí donde la Unión Europea tiene su sede y se discuten todas estas cuestiones. Ha tenido, pero esto lo digo literal, un tractor llegado a la puerta, que nadie sabe cómo se logró hacer, a través de qué mecanismos, porque es muy difícil llegar a esos centros urbanos. En Europa no está permitido que vehículos
por ejemplo, en el centro de Madrid no se puede entrar con vehículos a combustión, solamente pueden entrar los eléctricos. Entonces, todo eso que está súper controlado no se entendía cómo lo habían logrado. Pero estas protestas aquí tienen que ver con que los sectores agrícolas de Europa no están de acuerdo con esa firma del, valga la redundancia, acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, sobre todo por el tema de lo que va a pasar con los granos, los cereales y todo lo vinculado al agropecuario. Volviendo a Venezuela, acá Tami tiene una pregunta, después yo quiero hablar de los rehenes o los presos políticos liberados, que me cuentes un poquito quiénes son. Pero dale, Tami. Pero también tiene que ver con eso, porque creo que la comunidad internacional está poniendo foco por estas horas en ese acto, ¿no? En ese acto político tan importante. Y ha cambiado un poco lo que se venía diciendo de Trump y de su intervención ilegítima sobre Venezuela. ¿Este hecho o no están asimilados ambos? Ha cambiado porque de hecho el propio Partido Popular, el propio PP, que en un principio veía esto con muy buenos ojos y hablaba de una oportunidad y de una esperanza para la paz y demás, termina a través de su sede central, no exactamente de Núñez Feijóo, que es, digamos, su representante máximo, tanto a nivel parlamentario como próximo futuro candidato a presidente en el momento en que se den las elecciones. Pero claro, empezaron a decir desde la sede del PP que esto no era tan así, que había que revisar algunas cosas, que no tenían en claro que no se hubiera roto con la Carta de la Unión Europea, con la Carta sobre todo de Naciones Unidas a la hora de la intrusión de Estados Unidos. Digo, hay allí algunas dudas centradas en lo que pasó y en el rol de Estados Unidos. Por lo tanto, ha cambiado un poco la lectura que se tenía de oposición y oficialismo aquí sobre ese tema. Lore, ahí volviendo a los liberados, digo, ¿por qué un régimen como el de Maduro mete presos a la directora de una ONG, a un marinero, a 2 turistas? Digo, ¿por qué estaban presos? ¿De qué se los acusaba, por lo menos? Bueno, los 5 liberados españoles son José María Basoa, de 35 años, y Andrés Martínez Adame, de 32. Ambos son vascos, son de Bilbao, y ellos estaban en una suerte de viaje turístico, por eso vos mencionabas lo de turistas, claro. Personas con ciertos intereses vinculados a, bueno, a descubrir qué pasaba, cómo funcionaban determinadas cuestiones, participar activamente en algunos reclamos contra el régimen de Nicolás Maduro, y los acusaron de participar en un complot contra el presidente por conspiración y, según Diosdado Cabello, presuntos vínculos con los servicios secretos, a 2 personas que nada tenían que ver con esto y que solamente habían estado allí en un paseo, personas que solían viajar mucho, eran viajeros habituales y que en ese caso, bueno, estando en Caracas, terminan detenidos desde septiembre del 2024, por ejemplo. Wow. Pero perdón, hay una cosa que no entiendo bien. ¿Vos decís que algunos querían participar en la oposición? No, participando de manifestaciones, digo, esto como podría pasarnos a cualquiera de nosotros. A ver, es como si el otro día que yo estaba cubriendo las, digamos, las manifestaciones de los venezolanos aquí, producto de la celebración por la salida de Maduro, etcétera, hubiera habido algún tipo de cuestión vinculada a Madrid que hubiera hecho que yo terminara detenida, por ejemplo. Algo parecido a esto. Claro. Ahora, ¿cómo está cayendo ahí, al margen de estos liberados? Porque Europa en general está cambiando la mirada, vos decís que también está un poco hasta el PP cambiando la mirada de Trump, porque no afloja con el tema de Groenlandia Trump. Lo volvió a insistir ayer. Yo creo que en Europa hay cierto temor también por ese tema, ¿no? ¿Hasta dónde el avance de Trump? Bueno, a ver, eso, Jorge, es parte de lo que permitió que se lograra la firma de los países de la Unión Europea a la hora de intentar ponerle un freno a Trump con el tema Groenlandia. Es uno de los temas más importantes y más serios para Europa. Dinamarca es un país pacífico, es un país que ha manifestado su total y absoluta posición en contrario del accionar de Donald Trump y de las amenazas recibidas. Entonces aquí también se plantea, y esto es parte de lo que contábamos en días anteriores, toda la cuestión vinculada al tema de, bueno, enviar tropas. ¿Y cómo podría funcionar esto? Porque recordemos además que no hay tropas danesas en Groenlandia y que entonces dependería eventualmente de que Europa acompañara una movida semejante. Ahora, ¿qué pasa con la OTAN además? Claro. ¿No? ¿Qué pasa con los países que se comprometieron a ayudarse mutuamente si hay
una intrusión por parte de alguno de ellos, Europa estaría obligada a acompañar y a defender a Dinamarca en Groenlandia si Donald Trump avanzara con esta intrusión que pretende hacer y que ya ha manifestado más de una vez públicamente que está dispuesto a hacer. Claro, el problema ahí es que Estados Unidos es parte de la OTAN también, por lo tanto, la OTAN atacaría Groenlandia y la OTAN defendería Groenlandia. Es un tema bastante complicado. El tema es que hoy se cuestiona también el rol, el peso de la OTAN. En algún momento también se debate si puede llegar a disolverse o no, justamente por todas estas internas de los propios países que tienen en función de los conflictos que se están viviendo. Sí, creo ahí, Vero y chicos en el piso, que lo central está anclado en la Carta de Intención de Naciones Unidas y en el rol de la Unión Europea. Y que eso que está sucediendo aquí en Europa se pueda contemplar desde el lugar de qué es lo que se firmó en esa Carta de Intención y cuál es el lugar que tiene que ocupar cada uno de los países a la hora de un posible avance de Estados Unidos. Digo, podemos pensar en un mundo en el que un país decide avanzar sobre otro y detener a su presidente, independientemente de la mirada que tengamos sobre Maduro, su régimen y el rol con respecto a los detenidos y presos políticos, que como decíamos, 11 liberados el día de hoy, 5 españoles, una veintena son los españoles detenidos, así que todavía faltan unos cuantos, y 800 aproximadamente en total. Digo, ¿se puede sostener algo así? ¿Pueden los países no decir nada o mirar hacia otro lado cuando algo de semejantes características está pasando? Porque puede pasarle a cualquiera. Lore, ¿y el trato con los familiares que lo están esperando allí en Madrid? Digo, ¿alguien les informa? ¿Hay algún, no sé, algún canal de diálogo? ¿Hay algún tipo de contención? ¿O se van enterando a raíz de los medios? No, hubo un canal directo con el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro Álvarez, que además fue el vocero de esta mañana muy temprano para contar esta noticia, para informar que a esta hora, yo estoy en la calle, pero digo, a esta hora deberían estar llegando los liberados, porque era 13:15 el horario del vuelo. Habrá que ver si esto se demora o alguna cuestión que tenga o que esté vinculada con lo que pasa en el aeropuerto de Barajas. Nos íbamos a acercar y la verdad es que era muy difícil, porque hay obviamente una custodia muy grande, toda una contención, los familiares que van a estar acercándose, y la propia palabra del ministro Álvarez, que es quien se comunicó además con esos liberados de manera personal para saber que estaban bien. Y hoy se contaba que la mayor parte de ellos lo que manifestaba era la sorpresa, porque nunca esperaron que pasara en este momento esta liberación. Están detenidos algunos desde, como les decía, 2024, otros desde mediados del año pasado, digo, mucho tiempo realmente en el trabajo que se ha hecho y en la posibilidad de liberación, y mucho tiempo que han tenido ellos tras las rejas en un lugar difícil, realmente. Cinco días de esta toma que hace Estados Unidos, esta posesión, bueno, junto con el gobierno, o lo que queda del gobierno chavista en Venezuela, y, digamos, esta gran noticia que anuncia Trump a partir de su cuenta personal de redes. Sí. Habla también de lo impredecible que es Trump, ¿no? Porque se hablaba de que la liberación de los presos políticos iba a estar en una segunda etapa de reconstrucción y no en la primera que se está atravesando. También es un poco, llama la atención, y hay preocupación para los diferentes mandatarios del mundo porque saben que Trump de alguna forma es así. Un día dice una cosa, pero el accionar es totalmente otro. Sí, es absolutamente impredecible, y por eso creo que es fundamental que, así como se mencionaba el tema de la Carta de Naciones Unidas, también se mencione lo que hace algunas horas atrás se dijo desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es, esto no puede ser la disputa entre la ley de la selva y el derecho internacional. Aquí tiene que haber un lugar ocupado por Europa de centralidad. Europa tiene que retomar ese lugar de centralidad, tiene que entender que forma parte de un cuerpo de países que son poderosos en lo económico, que no han sabido ser lo suficientemente poderosos, dijo él, en lo político, como para volver a ocupar ese rol central. Y eso es lo que busca España, que se replique en el resto de los países que componen la Unión Europea, y a partir de ahí buscar ese rol central y tratar de frenar el avance de Trump. Lore, de estos 806 presos políticos que tiene hoy el régimen, tal vez no la cifra justa, pero un aproximado de cuántos son extranjeros, es decir, gente que llegó a Venezuela por distintos motivos y que terminaron presos, ¿se sabe?
Mira, son unos 800 en total, pero te podría decir que, por ejemplo, en el caso de España, como te contaba recién, son 20 en total, 20. con lo cual ¿Hay 3 todavía quedan argentinos 15. también o solo el gendarme? No, yo entiendo que son 2 los argentinos. Dos los No argentinos. sé si ustedes tienen la cifra de 3. Mm, En las no. últimas horas se hablaba de un tercero, pero por eso, por lo menos 2 había. Mencionados por Exactamente, hasta... por lo menos 2, uno de los cuales es el gendarme. Ahora, también sucede, como por ejemplo en el caso de uno de los españoles o de la única mujer liberada entre los españoles, que a veces hay doble nacionalidad. Entonces puede ocurrir que haya algún tipo de duda acerca de cuál es la pertenencia, porque Rocío San Miguel, esta abogada, especialista en derechos humanos, nació en Caracas, pero tiene la doble nacionalidad. Y ella fue detenida simplemente porque estaba yéndose del país con su hija. La detuvieron en el aeropuerto. Claro, dos confirmados. El apellido uno Giuliano y Gallo. y Gallo. Sí. Que todavía el gendarme. claro, el gendarme, que todavía no hay novedades. Sabemos que la mujer de... Perdón, de digo, Gallo, sí. ¿cuál habrá sido, ahí vamos con esa, cuál habrá sido la explicación del por qué estos liberan primeros y por qué no otros? Claro. ¿No? Esa también es una gran pregunta. Sabemos que, o por lo menos... Sí, Lore, por ahí vos sabés por qué. No, mira, no hay información acerca del por qué. Pero a mí se me ocurre que tiene un significado de mostrar un abanico en materia de la buena voluntad. A ver, si se entiende. Bien. Estamos hablando de 2 turistas o viajeros o personas que interesadas en viajar participaron de algunas protestas en Venezuela y terminan detenidos por supuesta conspiración contra Sí. Maduro. Hablamos de un periodista canario que estaba llevando adelante una tarea periodística. Estaba sobre un barco buscando algunos buques hundidos en Venezuela y termina detenido porque se suponía que estaba en una conspiración que tenía que ver con la ilegalidad en materia de la venta de petróleo. De un valenciano al que acusaron simplemente de estar de manera ilegal en Venezuela, un hombre de 52 años. Y a esta mujer, Rocío San Miguel, que es una abogada, que nació en Caracas, que tiene la doble nacionalidad. Digo, me parece que hay como un muestreo de diferentes tipos de detenidos y que Sí. ahí reside de alguna manera la idea de por qué fueron ellos y no otros. Sí, Ahora- también es cierto que porque hay algunos, sobre todo venezolanos, que han cometido actos violentos, incluso algunos se los acusa por homicidios que han ocurrido. La oposición también en algunos aspectos fue bastante violenta en toda esta etapa. Eso me parece que va a ser más complicado, quién sabe, ¿no? Porque hay algunos que tienen ya causas por homicidio. Bueno, claro, ahí cambian las cuestiones. Digo, estamos hablando de otro tipo de causas, de otro tipo de figuras acerca de por qué estaban detenidos y de qué se los acusaba, ¿no? Digo, cuando hablamos de cuestiones que están vinculadas a una mirada como la de Diosdado Cabello, un señor todopoderoso en materia de inteligencia y en materia militar en Venezuela, diciendo, estos 2 señores son conspiradores y forman parte de una red Sí. de agentes secretos. Digo, era bastante difícil desde el Igual rol es muy que complejo, porque ¿no? Desde Claro. la política internacional, digo. Porque vos empezás a liberar gente que tiene procesos armados. Esos procesos tenés que tomar una decisión. La comunidad internacional, en este caso el trumpismo, tiene que tomar una decisión de si los liberan y esas causas las consideran como nulas porque estaban a cargo de un régimen que lo consideran dictatorial, o bien esos procesos van a continuar y se van a liberar a todos sin importar el rango de delito punible, ¿no? Yo entiendo, Tami, eso es información que todavía no está confirmada, pero entiendo, Tami, que, y es correcto lo que vos decís respecto del derecho internacional, entiendo que en este caso esas causas quedarían sin efecto, Claro. porque se está hablando además, y lo ha hecho el propio ministro de Relaciones Exteriores aquí en Madrid, digamos, de causas que no usó la palabra absurdas, pero que tenían una cuota de algo completamente fuera de eje y de posibilidad. Digo, nadie había cometido un delito realmente como para poder justificar que se haya llevado adelante esa detención. En el caso de muchos de ellos, de más de un año, ¿no? De 1 año y medio en algunos casos. Sí, Claro. a ver, más allá de estos casos, tengamos en cuenta que yo entiendo, Tami, en su rol de abogada, que quiera mantener Estoy el tratando de orden. entender hacia dónde van, ¿no? Con ¿Hacia esta dónde va? intervención. A ver, el deseo de Trump.
Claro, por eso Sí, digo, no hay- ¿tiene no hay- alguna lógica internacional El deseo de aplicable? Trump. Claro, a eso Listo. voy. No estoy Es tratando eso, de ¿no? entender desde que ocurrió hace varios días si van a darle algún tipo de peso a la normativa internacional o No. directamente es lo que vos decís, el designio de una persona que vino a un país, lo bombardeó y se lo usurpó de alguna forma. Hasta ahora no. Las Naciones Unidas ha Digamos dicho que que- es ilegal esto. Digamos y- que si la voluntad de Trump fue de alguna manera meterse en el bolsillo del derecho internacional para llevar adelante la intrusión en Venezuela y detener a su presidente, insisto, independientemente de la mirada que podamos tener como demócratas o como personas que defendemos la democracia respecto al rol de Maduro en Venezuela, imagínense para este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Cuánto podrá darle prioridad al derecho internacional? Ojalá se lo den, el resto de los países también, ¿no? Pero bueno, me parece que revisar cada uno de los casos va a ser interesante y saber qué pasa a futuro con esos detenidos va a ser sumamente importante. Ahora sabemos, Lore, por lo menos lo que trascendió, que la mujer de Gallo se contactó con algunos de los familiares, ¿no? De las personas que están allí en Madrid esperando por Sí. los que están detenidos. Sí, porque además cada uno de los familiares de las personas que están detenidas lo que busca es Sí. no solamente una, digamos, una muestra de vida, porque algunos Claro. temen que sus familiares no estén con vida. Digo, hay lugares de detención que son realmente muy cruentos, donde lo que se llevan adelante son literalmente torturas. Digo, no estamos hablando, esto no es un eufemismo, esto no es metáfora, esto es real. Entonces, cuando uno piensa en alguien que tiene un familiar detenido, lo primero que querés hacer es tener alguna posibilidad de una manifestación de vida y que esas personas que están siendo liberadas te puedan contar si lo vieron, si hablaron con él, si está en buenas condiciones, cómo se siente y si saben algo más, ¿no? Si saben algo más hacia el futuro. Y además en ese sentido vos, Sofía, hablabas de la mujer del Sí. gendarme Gallo. Dio hace unas horas nada más una entrevista con el medio internacional EFE. Ella en esa entrevista dice que lo que está sucediendo ahora en Venezuela es mucho peor que lo que pasaba con Maduro. O sea, Puede ser. también hay mucha desconfianza por parte de los familiares que tienen a estos, bueno, justamente, valga la redundancia, familiares presos en Venezuela, de lo que está sucediendo con la nueva autoridad que hoy asume ahí. Bueno, a ver, esto, Vero, es correcto, porque pensemos en una vicepresidenta que formó parte del mismo gobierno de Maduro, cuyo hermano es el titular de la Corte, Sí. y que además, digo, y esto insisto con lo que decíamos en el inicio de nuestro contacto, hasta el momento se había negado la existencia de presos políticos en Venezuela. Se había negado. Entonces, es extraño, y por eso también la desconfianza de los familiares, que ahora se acepte de una manera tan abierta Liviana, y tan claro, liviana. empática el hecho de que existan presos políticos y que esas liberaciones se lleven adelante mencionando las intermediaciones de personas que supuestamente, como Rodríguez Zapatero, trabajaron desde el 2016. Entonces, ¿cómo pasaron casi 10 años en que no nos enteramos que había presos políticos y que alguien estaba trabajando para ponerlos en libertad? No, sí. Eso no se explica. ¿Cuál es en menos de 7 días? Porque, a ver, estamos a viernes. 5 días son. Mañana a la madrugada se cumple la semana de la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela. En menos de 7 días pasás de tener un país que vive de la democracia y disfruta de la democracia a reconocer que tenés 800 tipos barra mujeres presos políticos. Digo, hay un cambio. Yo no sé si aquellos que hoy siguen bancando a Maduro o al chavismo están de todo contentos con Delcy Rodríguez y la cúpula de lo que quedó del partido, ¿no? Bueno, ustedes vieron, chicos, que hubo una serie de manifestaciones en las calles llevando y defendiendo a Maduro. Digo, también en ese punto el rol de Delcy Rodríguez queda un poco a medias, ¿no? Como quien está con un par de tablas de surf, una en una ola y otra en otra, ¿no? Difícil hacer equilibrio y poder hacer pie con esto. Habrá que ver cómo se manejan las relaciones internacionales entre la actual presidenta en ejercicio, Donald Trump, los Estados Unidos y las decisiones
que se lleven adelante porque no nos olvidemos de esto. El único detenido de todo el régimen venezolano, del régimen bolivariano de Venezuela, es Nicolás Maduro junto a su esposa, Claro. que no tenía un cargo político. Era la primera dama y sí está acusada de las mismas figuras que el expresidente Maduro. Ahora, todos los demás siguen estando ahí. Exactamente. Claro. Cuando no vas con el resto, solamente la cara visible, es bastante justamente dudoso y por eso la desconfianza crece. Estaba viendo que, bueno, en el resto del mundo hubo un atentado en Tegucigalpa, en Honduras, donde una diputada que iba a dar una conferencia de prensa le tiraron un explosivo, digamos. Está el resto del mundo en ebullición. Creo que tenemos el video para Sí. compartirlo. Ahora lo vamos a mostrar en un minutito, Lore, pero eso es cierto también, digo, son imágenes que están circulando en todo el mundo. Sí, a ver, pensemos en esto. Lo que ocurrió con la decisión que tomó Donald Trump respecto de Venezuela fue un sacudón para las democracias en el mundo. Por eso también en todos los canales y medios de comunicación mundiales se habla de esto. Por eso, porque pensemos en un éxodo tan masivo como el de los venezolanos, la cantidad de millones de venezolanos que se exiliaron. Digo, por eso también hay una atención tan grande puesta en todo esto. Sin ir más lejos, todo lo que pasa en Colombia, digo, la atención que el presidente Petro tiene que poner en un país que es el que mayor cantidad recibió y sobre todo de aquellos venezolanos con menos recursos, porque son los que de a pie lograron traspasar esa frontera y buscar una mejor vida en un país vecino y amigo hasta algún momento como había sido Colombia. Y Petro, que vos mencionás, Lore, habló justamente con el diario El País de España, dijo básicamente que Trump le había confesado que estaba pensando en hacer cosas malas, entre comillas, en Colombia y que ese llamado que él hace en el día miércoles desactiva o congela esta intención del presidente norteamericano. Lore, no contestes ahora. Siempre quise decir eso. No contestes ahora. Quédate porque Decilo. vamos a compartir el video que hacía referencia recién Vero Benaim sobre este atentado, si se quiere, porque le tiraron un artefacto explosivo a una diputada. Fíjense el impacto. Fíjense cómo no llega a explotar sobre la cabeza. Mirá lo que es. Pero sí le pega en la nuca, chicos. Y Sí, explota un centímetro nada más de la cabeza. Se trata de Gladys Aurora López del Partido Nacional. Resultó herida frente a esta detonación que pareciera ser algún dispositivo como si fuera una bengala, ¿no? Una Se ve tipo una como bengala o de con color. bomba de estruendo con colores. Exactamente. Qué Estaban locura, allí chicos. dando Leo. una conferencia de prensa afuera del Congreso, chicos. Es afuera del Congreso de Honduras. Es una Mirá locura. esto. A ver, Leo, ¿te quiere hacer una consulta, Lore? No, Sí. sí, Lore, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? No, bueno, con todo este suceso, porque, a ver, Europa tiene su candidata que es Corina y demás, pero las ideas de Trump van por otro lado. Ahora se va a juntar Trump Sí. con Corina. ¿Qué crees que puede pasar ahí? A ver, Trump está haciendo también su propia jugada en todo esto, ¿no? Recién cuando hablábamos del tema Petro y de cuál era el lugar que cada uno ocupaba, Trump pasó de llamarlo narcotraficante a invitarlo a la Casa Blanca. Entonces, hay que Y analizar Petro también cada- reculó, los dos. Bueno, claro. Por eso digo, la vieja diplomacia, como la conocíamos en algún momento, ya no existe. Ya no existe esa vieja diplomacia. Y uno de los grandes hacedores de que esa vieja diplomacia no exista es el propio Donald Trump, que ha creado su propia diplomacia. Nos guste o no, la ha creado. El mundo está en vilo a partir de estos hechos ocurridos en Venezuela. Y por eso me parece que estamos todos prestándole atención. Porque además hay que encontrar alguna manera de que eso no suceda con la liviandad que pareció haber Sí, sucedido claro. lo que pasó en Venezuela, ¿no? Sí. Digo, no podemos naturalizar algo parecido a esto. Y me parece que ahí es donde está el rol del resto de los primeros mandatarios, que en principio se quedaron congelados, se quedaron Sí. frisados, y no por el frío de Europa precisamente, y que después tuvieron que empezar a revisar aquello Tarde, que pensaban ahora. en algún momento, ¿no? Gastón Marote quería preguntar. Maroto. Sí, justamente. Lore, ¿cómo estás? La pregunta, ¿Cómo estás? lo que te Vamos quería, todos, lo que te saludos. quería preguntar es justamente, recién hablaban de
de los argentinos, que ustedes tienen confirmados 2. A mí me hablan de un tercero de apellido Harari, un argentino israelí. ¿Vos tenés ese detalle? Ahí va. Bueno, justo estamos acá con los chicos que están celebrando, así que tengo un poco de ruido, no sé si... Ay, No les se llega escucha, bien. está perfecto, está perfecto. Cuidado, Un cuidado. poco de ruido los miércoles. te ves y te escuchamos perfecto hoy, El Lore. iPhone tiene reducción Estás de ruido. impecable. Bueno, genial. En lo que respecta a lo que decía recién Gastón, yo me quedo pensando siempre en esto de las dobles nacionalidades, ¿no? Y cómo muchas veces puede resultar que digamos, no esté en la lista de argentinos alguien que, como vos decías, es un argentino israelí. Probablemente está en la lista de los israelíes detenidos como presos políticos. Y por esa razón pensamos en son 2 o son 3. Claro. Digo, más de 800, imagínense, ¿no? Y esto recién descubriéndose. Es como una especie de caja de Pandora que se está empezando a abrir para saber qué hay efectivamente allí dentro. Claro. No, es que esto además va a llevar tiempo, ¿no? En algún momento, ayer lo decías vos, Siku, también. Pero ¿por qué llevaría tiempo, por ejemplo, liberar detenidos? Digo. Y porque, a ver... Pero por eso yo preguntaba, ¿hay un criterio? Si el criterio son las normas internacionales, va a llevar tiempo. Ahora, si el criterio es a dedo o por estado de salud, porque hay muchas organizaciones mundiales que